segunda parte. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido de nuevo a este canal de arte. Yo soy Elvis y esta es la segunda parte de cómo realicé esta máquina de tatuar completamente artesanal. Si no has visto el primer video, pues ve a mi canal y ahí encontrarás el primer video de cómo se comienza a hacer esta máquina de tatuar. Si no, te lo dejaré en la caja de la descripción para que también mires algunos otros videos. Quedó muy bien. Nos vemos en el video. Bueno, lo que se necesitará es un par de guantes, un ladrillo, toallas para cocina o algunas servilletas, aceite de motor quemado que ya no sirva y obviamente una fuente de calor y obviamente las piezas que se van a pavonar, el chasis, los flejes, el martillo, también un alicate para agarrar las piecitas y no quemarnos. Esta vez quiero mostrarles de dónde suelo sacar las piezas de bronce que uso para las máquinas. Mi padre es mecánico y cuando hace reparaciones para motocicletas o autos, cuando pues tiene que sacar el carburador y limpiarlo y reemplazar piezas, pues vienen piezas como estas, que son, bueno, aquí se las llama chiclores. No sé cómo las llaman en otros lugares. Son este tipo de piecitas. También las llaman flautas. Y bueno. O si no, algunas veces hay que cortar piezas o tornillos. Y bueno, yo guardo esos trozos que ya no sirven para usarlos en las máquinas. Hay muchas piecitas diferentes que algunas veces miro si me sirve la forma o no. Este, por ejemplo, es una pieza, a ver, es una pieza que hice para una máquina, en donde esta pieza venía sola, sin la parte de aquí. Y lo que hice fue hacerle rosca adentro para que entrara este tornillo y poder hacerle la rosca aquí adentro del tornillo. Y después lo soldé con estaño. Pero bueno, esto fue para una máquina de aluminio que hice y la verdad no me gustó cómo quedó funcionando la máquina de aluminio, así que se lo saqué y ya no lo volví a usar más. Estas son las piezas que les digo, que pues esta es la cabeza de un tornillo muy grande y lo guardé. Este es un chiclor con una flauta. Estos repuestos los consiguen en tiendas para repuestos de vehículos. Esto viene dentro del carburador de una moto o de un carro. Y bueno, los van a conseguir en estos almacenes donde venden repuestos para carros o motos. Esto es una forma económica para hacer estas piezas. Pero si tienes la posibilidad de comprar el juego de las piezas para la máquina de tatuar como este, que suele venir en las máquinas, y el tornillo contactor y todo, pues es mejor que lo compres.
porque te vas a ahorrar un resto de tiempo haciéndolos o buscando la forma de cómo reemplazarlos con otro tipo de piezas. Los tornillos que uso sí los compro en un lugar donde venden tornillos. Afortunadamente sí los venden, pero hay que también tener en cuenta lo de rosca que tiene y el tamaño, si te sirve o no te sirve. Yo tuve que comprar el tornillo y también comprar el machuelo para poder abrirlo a esta medida. Corto y arriba pues le pego con un martillo para aplastar el área y que pueda tener una forma de agarre para poder aflojarlo y apretarlo. Este es el tornillo que toca con el fleje. Y este es el que suele venir en las máquinas de tatuar, que ya viene con el agujero para el clip cord y ya viene pues con una rosca. Otra de las formas con las que yo hago este tipo de piezas es comprando el material. Esto también lo venden. Esto sí lo venden, pues creo que en todos los lugares, que es el material de bronce. Venden estos cilindros. Yo los compro por centímetros, pues no es muy costoso, pero pues puedes comprarte un trozo de 20 centímetros por unos 10,000 pesos o 5,000 pesos, en fin, dependiendo de cómo los vendan. Entonces quiero que miren, lo que yo hago es perforar un agujero justo en el centro. Como hago con los núcleos de las bobinas, abro aquí en el centro, mido la distancia que necesito para que entre el tornillo contactor, ya que necesita dos agujeros, uno que va por el centro y otro que viene encima. Y posteriormente lo corto a la medida del poste delantero, que creo que es la pieza más complicada de hacer. Entonces, para que medio me entiendan, más o menos es esto, pero bueno, este agujero lo hice para otro proyecto, para una máquina rotativa, por eso el agujero está hacia un lado. También suelo hacer lo mismo, hago la perforación en el centro y después corto trocitos pequeños para volverlos arandelas y así poder ponerlas en la máquina como forma de decoración. Ahí están. Son pues como arandelitas, ¿no? Lo que hago luego es lijarlas en la piedra del esmeril y después con unas lijas para que queden pues más lisas, ¿no? Para que queden más bonitas. Lo que también hago con este material, este es un poco más grande, ¿no? Más grueso, que lo uso siempre para hacer las llaves de la prensa. Esta llave, esta llavecita, si lo ven, siempre uso de este tamaño para poder hacer estas llaves que me parecen geniales. Se ven muy bien en las máquinas. Quiero que la vean. A ver si logro enfocarla más. Ahí. Entonces lo que uso es este material. Convierto de esto, lo convierto a esto. ¿Qué hago? Corto un trozo como una moneda, pero pues una moneda pues ancha, ¿no? Gruesa. La corto, después perforo el agujero, o sea este, para hacer la rosca, y en el esmeril hago los rebajes para que quede de esta manera. Voy a darles las medidas. Este, por ejemplo, tiene 11 milímetros. Este tiene 19 milímetros. Y el más pequeño tiene 9 milímetros. El tornillo tiene 5 milímetros. El largo casi no importa, pero más o menos debería tener unos 35 milímetros. Pero bueno, si se lo consigue de esa medida, porque a veces no se consigue. El tal es que lo más importante es que el tornillo contactor sea de bronce, ya que es un material bastante blando y este no va a dañar demasiado el fleje de la máquina, el fleje delantero. Así que
Se recomienda usar estas piezas porque también son buenas conductoras de energía. Por eso se usan este tipo de materiales, que es en bronce o cobre o plata u oro, que son los mejores materiales para conducir la energía. Pero como esto es lo más económico, pues voy a usar bronce. Nos vemos en el taller. Esta marca es por donde voy a cortar el material una vez haya terminado de hacer los agujeros de toda la pieza. La medida que tiene esta marca es de 18 milímetros. Y esta otra marca es por donde voy a perforar el agujero donde entra el tornillo contactor, que tiene 13 milímetros, pero también depende de la distancia que haya del chasis hacia las bobinas, así que esta medida es mejor sacarla con las bobinas y el martillo puesto para que el tornillo también quede alineado con el martillo. Yo suelo cortarlo un poco más largo para después irlo rebajando en el esmeril y que de esta forma me quede más exacta la medida.
Estas arandelas tienen que ser de plástico. El plástico lo pueden conseguir de esa piecita que les indiqué, o si no pueden usar otro material que se llama PVC. El PVC es un material que lo usan para hacer carnets, tarjetas de crédito o también esas publicidades que hay en la calle de diferentes productos que también los hacen en este material. Lo esencial es que estas arandelas sean de plástico. Estas arandelitas de plástico son las que van a aislar las bobinas del chasis, así que para hacer el agujero del centro yo siempre lo hago de forma manual, porque para sostenerlo en el taladro es un poquito complicado y termino dañándolas. Entonces siempre como que las hago con un bisturí. Si no tienen el sacabocados, pues pueden cortarlo con unas tijeritas y en la lija pueden darle la forma circular. No es cosa del otro mundo. Donde vivo no consigo las arandelas de plástico que son como un sombrerito. Bueno, una vez ya se tiene el agujero abierto de las arandelas de plástico, siempre uso el machuelo que uso para hacer las roscas de la máquina. Y lo que hago para terminar es repasarlas con el mismo machuelo, de esta forma, para que la arandela quede con rosca y entre el tornillo ajustado. Esto con el fin de que el tornillo jamás toque el chasis de la máquina. No olviden que las arandelas son 4, que son para el poste superior y para el poste trasero. Para quitar el exceso que queda del agujero, pues con el mismo bisturí vamos quitándoselo alrededor para que no quede con esta rebaba, porque nos puede estorbar a la hora de meter el tornillo. Bueno, ya están listas las arandelas para ser usadas. Este es el tornillo que uso siempre para toda la máquina y ahí entra. Así es como tiene que entrar para asegurarnos de que el tornillo nunca va a tocar el chasis de la máquina. Claro, esto es en el caso de que no se consigan las arandelas que vienen de sombrero, ¿no? Que son de plástico, que ya viene para este tipo de cosas. Esta es la parte con la que se aísla el exterior de la máquina. Y también hay que aislar donde entra el tornillo, en la parte de adentro. Y para aislar la parte de adentro, yo uso de esta funda termoencogible. Hay de varias medidas. Esto se consigue en el lugar donde consigues el condensador para la máquina, en estos de electrónicos o en una radio Sanyo. Ahí se consiguen estas fundas termoencogibles. Y lo que hago es cortar un trozo aproximadamente de unos 5 milímetros o un poquito más ancho del grosor de la lámina del chasis. Lo que hago es cortar un trozo de esta forma, lo igualo un poquito, lo introduzco de esta manera, que llegue hasta el final, que quede bien pegadito. De esta forma se puede aislar el tornillo. Si este trocito no entra fácilmente, pues entonces tomen unas tijeras de punta fina y las abren de esta manera para que estire un poquito y ya queda más holgado para que pueda entrar suavemente de esta forma. Así. Si quieren lo pueden dejar de esta manera, y si lo quieren más ajustadito, pues tienen que aplicarle calor para que se encoja. Por eso se llama funda termoencogible, porque con el calor reacciona y esto se hace más angosto. Cuando ya vaya a armar la máquina, ya se van a poder dar cuenta cómo es que esto debe entrar en la máquina y cómo debe ir para que no pasen cortos. Una forma artesanal para aislar la máquina. Muy bien, y este fue el resultado del pavonado de la máquina. Quiero que lo puedan ver un poco más de cerca. Me dio como un tono verdoso, me gusta mucho.
dependiendo del calor que se le meta al metal, dependiendo el tiempo que se la someta a calor, pues tomará una tonalidad diferente. Yo suelo dejarlas negras, o si no, algunas toman un color azulado o violeta. Así es como quedaron las cosas pavonadas, los flejes. Y es el momento del armado de la máquina. Entonces, como primera parte se debe montar las bobinas. Ya les iré diciendo qué cosas deben tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, la bobina trasera tiene que tener unos milímetros menos que la bobina delantera. Y si no es más corta, pues es sencillo, se le puede poner una arandela un tanto angosta, que no sea muy gruesa, a la bobina delantera. Esto con el fin de levantar un poco la bobina delantera para dejar un espacio entre el martillo y la bobina trasera, porque si el martillo golpease primero en la bobina trasera, pues no estaría haciendo un buen trabajo. Curiosamente, cuando uno hace la tensión del fleje en la parte trasera, el fleje tiende a curvarse hacia abajo, dando como resultado que el martillo primero toque en la bobina trasera, si la bobina trasera está igual que la bobina delantera. Es por eso que también se debe rebajar la bobina trasera un poquito más que la bobina delantera, para que no pase este tipo de problemas. Ahora sí voy a colocar el poste superior frontal, en donde voy a primero ubicar las arandelitas que hice. Coloco primero la arandela, después tengo que colocar la arandela de plástico y por último el trocito de funda termoencogible para que aísle la parte central del tornillo. Recuerden que esto es supremamente importante, ya que si conectamos el tornillo sin aislamiento, pues van a producirse cortos y la máquina no va a funcionar. Entonces, cuando la enciendan, el martillo va a quedarse pegado en las bobinas. Y en este momento ya se debe ubicar el tornillo en el chasis y luego se ubica la arandela de plástico para que pueda aislarse, y la conexión de las bobinas. Por último, ya se conecta el poste donde va el tornillo contactor. Este no se lo debe apretar demasiado porque no se ha terminado el ensamblaje de la máquina, así que se lo aprieta levemente para que posteriormente se lo pueda graduar. Una vez está montado esto, vamos a montar el poste trasero y así hacemos el mismo proceso. Entonces, primero la arandela, después una arandela de plástico, la funda termoencogible para que pueda aislar el tornillo. Después coloco el tornillo en el chasis, coloco la otra arandela de plástico y la conexión de las bobinas. Cuando esto esté listo, se conecta el poste y ya se lo aprieta de tal forma que el agujero que tiene quede mirando hacia arriba y quede mirando el agujero hacia la base del fleje. Pero como yo quiero instalar este conector de cable RCA, pues entonces voy a meterlo también antes de colocar el poste inferior, y lo voy a ubicar aquí adentro.
Entonces coloco esto, saquemos este por aquí. En algún otro video ya les enseñaré cómo hacer esta conexión RCA. Es demasiado sencilla y que ahora se está usando mucho por las conexiones RCA que vienen en las máquinas de motor. Este sí lo pueden apretar ya a una fuercita considerable, no es demasiada tampoco, es una fuerza que ajuste, no hay que pasarse. Y voy a colocar esta conexión de este por aquí. Ya tengo dos tipos de conexiones. Una vez esté armado, hay que recorrer las roscas del chasis, porque este fue sometido a calor, por ende el metal tiende a dilatarse. Entonces hay que darle otra pasadita a las roscas para que a la hora de meter el tornillo no haya ningún tipo de inconveniente. Las roscas del chasis, ¿no? Que son dos roscas que lleva el chasis, que son la del fleje y donde entra el tornillo para la prensa. Una vez ya se recorre esto, entonces ya se puede proceder a colocar el martillo y los flejes. Perfecto. Para montar el martillo hay que primero ubicar los flejes en el martillo. Entonces, primero se debe instalar el fleje trasero, que es donde el fleje delantero descansa. Siempre tiene que ser así, porque si se pone el fleje delantero primero y después el trasero, el martillo va a bajar un poco más y se va a trabar en las bobinas. Así que siempre tiene que ir el fleje trasero primero para que el fleje delantero se monte encima. De esta forma. De esta forma tampoco va a haber ningún tipo de errores a la hora de hacer un buen golpe. Hay una herramienta que es para alinear el martillo y el fleje. Yo pues no la tengo, así que lo hago al ojo, que quede todo centrado de esta manera. Una vez que lo tengan centrado, pues hay que apretarlo, y al apretarlo pues hay que sostenerlo de un lado para que no se siga torciendo. Ahí está, perfecto. Ya tenemos armado el martillo. Y ahora sí hay que poner el tornillo en la parte de atrás de la base, de esta forma. Yo siempre le hago una pieza atrás que sea gruesita para que pueda pisar de esta forma todo el martillo, y así el funcionamiento del fleje trasero pues sea parejo. Justo ahí. Quiero que se den cuenta que lo que les explicaba de la bobina de atrás, que es por esa razón que debe ir más corta. Cuando uno tensiona el fleje, el martillo tiende a inclinarse hacia atrás, y si la bobina estuviera al mismo nivel que la de adelante, pues estorbaría. Entonces por esa razón la bobina tiene que tener un rebaje y no tocar la bobina al martillo en la parte de atrás. De esta forma nos aseguramos que el golpe siempre se haga en la bobina delantera. Después viene el O-ring o el caucho que se le pone en la parte del fleje. Este O-ring tiene varias funciones. Muchos artistas lo quitan de la máquina. No es obligatorio que este cauchito esté en la máquina.
Ya depende de cada artista si quiere usarlo o no. Este O-ring, la función que cumple es darle más vida a tus flejes, hacer que el golpe no sea tan fuerte y que no lastime tanto la piel, y rebajar un poco el ruido de la máquina. Si tú vas a usar este O-ring en tu máquina, la tensión que debes darle a los flejes debe ser junto con este cauchito. La tensión que yo le di a esta máquina la hice de esta forma. Si yo la hubiese hecho sin el cauchito, pues a la hora de ponérselo, me va a subir un poco más el fleje y pierdo la configuración que ya le hice a la máquina. Si no te gusta usar este cauchito, pues entonces no se lo pongas. Pero si te va a cortar la vida de los flejes, te va a sonar un poco más duro la máquina. Eso ya depende del artista que esté usando la máquina. No es obligatorio que usen este cauchito, pero pues ya depende de las cosas que te he dicho. Todo depende del artista que esté usando la máquina. Y por último, voy a colocar el tornillo de la prensa. En esta parte hay que ajustar el tornillo, pero no hay que pasarse. Siempre hay que mantener una fuerza controlada para que no puedas pelar las roscas. Y listo. Así es como tenemos la máquina ya armada. Solo queda meterle corriente para ver cómo está funcionando, cómo está haciendo el golpe, si me va a servir para hacer rellenos, color, que es para lo que fabriqué esta máquina. Pueden darse cuenta que la máquina quedó muy bonita. Bueno, y de esta forma es como debe quedar ya la máquina completamente armada. Ya en este momento voy a mostrarles cómo está funcionando, a qué voltaje arranca. Al ser una máquina para color o relleno, pues las bobinas son de 10 camadas, así que van a necesitar mucho más voltaje que una máquina de línea. Y el golpe pues obviamente va a ser más amplio que una de línea. Si se la deja configurada para un golpe de línea, pues la máquina se va a forzar un poquito porque pues es para relleno, no es para línea. Se la puede usar para línea, pero hay que cambiar flejes y el tornillo contactor debería estar un poquito más hacia atrás. Es por eso que a la hora de fabricar esta máquina, la medida del tornillo delantero pues tiene que ser un poquito echada más hacia adelante para que el tornillo pueda llegar al fleje de esta manera. La angulación es para que el tornillo se vaya desgastando parejo y no quede con puntas. Por ejemplo, ya les voy a indicar una máquina que tiene este problema porque a la hora de su fabricación le hicieron el tornillo muy atrás. Entonces el tornillo tiene ese desnivel. Ese desnivel hace que cuando se tensione la máquina pues no quede muy bien tensionada. Es por eso que la angulación del tornillo tiene que calzar junto con la configuración del fleje para que el desgaste del tornillo contactor sea parejo. De esta forma no vamos a tener ningún rebaje puntudo en el tornillo y pues la tensión va a ser siempre la misma. En otro video les mostraré cómo se debe tensionar los flejes y cuál es la medida que debería tener para que sea una buena tensión. Bueno, ya conecté la máquina. En este momento voy a encenderla para que puedan ver a qué voltaje está funcionando. Ahí la tengo a unos 6 voltios y la máquina ya está en un pleno funcionamiento para poder tatuar. Obviamente uno debe calcular el voltaje ya con la aguja armada. Ahorita también pues armo la aguja y le pongo la liga para que puedan ver a qué voltaje funciona la máquina para realizar un tatuaje. El golpe ahí está un poquito abierto.
así que hay que cerrarlo un poquito para En este momento la fuente está a 6 voltios, pero las bobinas en su funcionamiento tienen un consumo de 4 voltios. Es por eso que aparecen los 4 voltios en el multímetro. Así que no está trabajando a 4 voltios. Ese es el consumo que tienen las máquinas. Bueno, ya monté la máquina con la aguja, tiene una Magnum 15. Voy a hacer la prueba ya con el mismo voltaje que tenía de rato, que son 6 voltios. Hay que tener muy en cuenta que la fuente con la que la estoy ensayando es de 3 amperios. En 6 voltios la máquina funciona muy bien. Voy a bajarle el voltaje. 5 voltios. 4 voltios. Pero yo considero que necesita unos 7 voltios a 8 voltios para que ella pueda ya hacer un buen trabajo en la piel. Tiene la fuerza que se necesita. Tiene muy buena fuerza. Tiene un golpe suave, perfecto para hacer un relleno, para colorear. Tiene una buena salida de agujas. Vamos a ver. Sí, funciona con el cable RCA. Perfecto. Muy bien, la máquina está funcionando perfectamente. Tiene una buena salida de agujas, tiene un buen golpe. Es muy suave, porque la máquina tiene que ser para relleno y se necesita un golpe bastante lento. Un golpe que no lastime demasiado la piel, pero que sea fuerte, que se demore en salir de la piel. Bueno, y así es como quedó esta maquinita para color. Una maquinita realizada desde ceros. El material que usé es hierro, con los tornillos contactores en bronce para que haya una mejor conductividad. Las bobinas son de 10 camadas porque es para relleno. Los flejes los usé de 18 y de 16, con unos flejes muy blanditos para que el golpe no lastime mucho. Y bueno, así es como terminó esta máquina. Espero que te haya gustado muchísimo cómo terminó el resultado de esto. Olvidé mencionarles que cuando abrí el primer agujero para el tornillo contactor lo hice demasiado grande y el tornillo pues no se ajustaba. Entonces lo que hice fue rellenar ese agujero que ya no me servía con un poco de estaño, para que pues no entre suciedad ni nada de ese tipo. Y quedó muy bien. Es por si alguna vez pues les falla también como a mí en la medida, pero bueno, son errores que se pueden solucionar fácilmente.
Muy bien, y así es como termina este maravilloso video de cómo realicé esta máquina de tatuar completamente artesanal. No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides compartir el video. De esta manera puedes ayudarme a seguir creciendo en este canal. Si te ha gustado el video, dale like. Y en la caja de los comentarios puedes dejar cualquier duda que tengas. Y en la caja de la descripción encontrarás unos cuantos videos que podrían gustarte también. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Dale like a este video y suscríbete a este canal. Hazlo ahora.